Continuamos con ejercicios de vectores aleatorios. Vamos a aprender en este caso a calcular la distribución marginal. En el siguiente ejercicio vamos a aprender cómo calcularíamos por una parte una constante, ¿vale?, de una distribución conjunta, y luego además vamos a ver cómo haríamos una distribución marginal y una distribución condicional. Vale, para empezar vamos a empezar con el cálculo de la constante, recordando un poco lo que ya veíamos en el tema anterior. Es muy importante que tengamos en cuenta que una función de densidad de cualquier vector aleatorio, en este caso con 3 variables, ¿vale?, siempre tiene que ser mayor que 0. Por tanto, aquí tenemos valores que las x están entre 0 y 1, por tanto son x que son positivas. Si todas las x son positivas, todos los coeficientes son positivos, este valor de aquí siempre va a ser mayor que 0, por tanto c también tendrá que ser un número mayor que 0. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y luego la otra condición es que la integral de esa función conjunta tiene que ser una integral que dé exactamente 1, ¿vale? Perdona, tiene que ser la integral respecto de x1, x2 y x3, respecto de las 3, tiene que acabar dando un valor de 1, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que comprobar. Lo que tenemos que hacer es simplemente hacer la triple integral. Yo tendré la integral de f de x1, x2, x3, diferencial de x1, diferencial de x2, diferencial de x3. Es una integral triple en este caso, donde para cada valor vamos a ir entre 0 y 1, porque acordaros que la función estaba definida en el intervalo 0, 1, ¿vale? Entonces, para x1 va entre 0 y 1, para x2 va entre 0 y 1, para x3 va entre 0 y 1. Esta es una versión sencilla, digamos. Es posible que a veces una de las x no vaya entre 0 y 1, sino que vaya entre 0 y alguna de las otras variables. Bien, cuando eso suceda, esas serán las primeras que escribamos, cuando dependan de las otras variables, que es un poco lo que nos pasaba en el ejercicio que vimos en la parte 1. Vale. Ahora escribimos cuál es la función, vamos a sacar la c fuera como constante y simplemente escribimos pues x1 más 2x2 más 3x3. Y ahora podemos decidir por quién empezamos a integrar. Pues en este caso concreto habíamos puesto la primera x1, ¿vale?, y empezamos a integrar. Cuando integramos sobre x1, y esto es importante, cuentan los 3 valores que nos aparecen en esta función. Es decir, si yo tengo que integrar sobre x1, podría pensar en este y ya está, y los dejo igual, pero no es cierto, porque también tengo que integrar este respecto a x1 y este respecto a x1, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esa esa integral de esos 3 sumandos sobre x1? Pues bien, fijaros, bueno, voy a dejar las dos primeras integrales porque esas siguen estando ahí. Y ahora lo que yo tengo es, para x1 está claro, porque es un medio de x1 al cuadrado, ¿vale? Para 2x2, fijaros que eso actúa como una constante con respecto a x1, porque no tiene ningún x1, entonces sería 2x2 por x1, porque es como si estuviéramos integrando una constante, un 1, digamos, o una a si queréis, por hacerlo genérico. Estoy integrando un valor a con respecto de x1 y eso siempre nos va a dar como resultado, nos va a dar exactamente a por x1, ¿vale? Entonces eso es lo que hacemos ahí, y luego con el 3x3 pasa lo mismo, tendremos 3x3 por x1. Eso ahora hay que integrarlo entre x2 y x3. Esto primero tenemos que evaluarlo en 0, 1. Vale, ¿cómo lo evaluamos? Pues primero lo evaluamos en el número mayor, en el 1, ¿vale?, y le restamos su valor en el número menor. Entonces lo que nos va a quedar es el valor, las dos integrales primeras, y luego pues todos en el 1, porque en el 0 va a valer 0, porque todos los términos
de esta suma están multiplicados por x1. Si sustituyo x1 por 0 me queda 0 y por tanto solo en el 1, por tanto nos queda 1 medio más 2x2 más 3x3, ¿vale? Y ahora lo tenemos que integrar respecto de x2 y respecto de x3. Vale, para integrarlo hacemos lo mismo. Fijaros que ahora si integramos respecto de x2, el 1 medio inicial queda multiplicado por x2, puesto que es como una constante, ¿vale? Luego tenemos aquí el 2x2, nos quedaría como x2 al cuadrado, ¿vale? Y luego tenemos el 3x3, que nos quedaría como 3 medios, perdón, como 3, de nuevo es una constante con respecto a x2, por tanto nos quedaría como 3x3 por x2, ¿vale? Y eso entre 0 y 1 y nos queda por integrar sobre x3. Eso, si resolvemos esa integral de dentro, o sea, ese valor de dentro, de nuevo nos aparece x2 en todos los términos. Si lo sustituimos por 0, esto se nos anula, el término se nos anula, por tanto vamos a sustituirlo solamente en 1. Nos queda 1 medio más 1 más 3x3, ¿vale? Y eso es lo que vamos a integrar con respecto a x3. Lo que nos queda exactamente es pues 1 medio de x3 más x3 más 3 medios de x3 al cuadrado entre 0 y 1, que esto viene a ser pues 1 medio más 1 más 3 medios, ¿vale? Es pues equivalente a decir 1 medio más 2 medios más 3 medios. En el fondo lo que tenemos es 2 y 1, 3 y 3, 6. Por tanto tenemos 6 medios, ¿vale? Aquí nos hemos colado, hemos puesto un tercio, es un medio. Entonces tenemos 6 medios, que es igual a 3. Bien, pues toda esta integral que estábamos haciendo, acordaros que había estado todo el rato multiplicada por c, ¿vale? Y esa multiplicación por c al final lo que nos tenía que acabar dando al terminarlo es un 1, ¿vale? Entonces aquí tenemos también por c y en el fondo lo que viene a decirnos es que tenemos 3c y esto, que es la parte importante, tiene que ser igual a 1. Entonces c será igual a 1/3. Y si volvemos al inicio del ejercicio, lo que estamos diciendo es que el c que aparece en la distribución conjunta tiene que ser exactamente 1/3 para que nos integre 1 en el espacio que estamos considerando. Vamos ahora a calcular la marginal, que es la que nos piden, que en concreto nos piden la marginal para x1 y x2. ¿Qué significa calcular una marginal? Calcular una marginal significa integrar una de las variables. Pensarlo de la siguiente manera. x3 puede tomar valores entre 0 y 1, ¿vale? Podría darse la situación en la que x3 valiera 0, 0,5, 0,4, 0,3, ¿vale? Para cada una de esas situaciones la distribución sería de una forma. Lo que yo quiero es olvidarme de eso, es decir, olvidarme de el valor de x3. No quiero tenerlo en cuenta en el sentido de que lo voy a tener en cuenta para todos sus posibles valores. Eso es lo que significa integrar, ¿vale? Cuando yo hago la integral, en este caso entre 0 y 1, de f de x1, x2, x3, diferencial de x3, lo que estoy diciendo es, vale, voy a considerar todos los posibles valores que pueda tener x3 y voy a hacer la suma infinita en este caso, para todos esos posibles valores. Y entonces x3, a partir de ese momento, ya no me va a importar. Y eso vamos a hacerlo.
Entonces, simplemente yo lo que voy a hacer es la integral entre 0 y 1 de x1 más 2x2 más 3x3, ¿vale? Todo esto multiplicado por nuestra constante que ya habíamos sacado, que era 1/3. Diferencial de, y fijaros que solo voy a integrar ahora para x3. Vale, ya tenemos nuestra integral. Entonces es 1/3 de, bueno, vamos a quitar ya el término integral y lo que tenemos es pues x1 por x3. Recordad que cada uno de los que no tiene x3 actúa como una constante, x1 por x3 más 2x2 por x3 más, y ahora este que sí que aparece sería 3 medios de x3 al cuadrado. Y eso lo integramos entre 0 y 1 para x3. Que eso, bueno, pues como ya sabemos, como x3 aparece en los tres términos, en el 0 vale 0 para todos, solamente lo consideramos en el 1, sería 1/3 por x1 más 2x2 más 3 medios de, 1 al cuadrado, que no lo pongo, ¿vale? Vale, pues ya está. Fijaros que ya tenemos una nueva función que solo depende de x1 y x2 y la podríamos expresar como f de x1, x2 igual a 1/3 de x1 más 2x2 más 3 medios para cuando tenemos xy entre 0 y 1 para y igual a 1 y 2 y 0 en otro caso. En el siguiente vídeo podréis encontrar cómo conseguir la distribución condicional.